El tema que vos tenés una obra escrita que tiene que ver, por un lado, con ciertos elementos de la modernidad, cultural, política, social, que frecuenta mucho ciertos autores como Benjamin o Adorno, Sí. eh, y que Ujú. después, post 2001, encuentro como Un giro más un político. giro muy político, muy en relación a Argentina. A ver, primero te diría que siempre me importó, me interesó y me apasionó lo político. Esto tiene que ver, obviamente, con mi adolescencia en los años calientes de la Argentina setentista, la experiencia de mi generación, los años que van del 72 al 76, que para mí fueron años tremendamente significativos, de participación, de militancia. Después vino la noche de la dictadura, viví algunos años afuera, el retorno de la democracia, me volví a involucrar en la cosa política, pero al mismo tiempo iba desarrollando mi formación filosófica, universitaria, y de alguna manera también los años de intensidad política me fueron devolviendo un escenario que fue el de la segunda mitad de los 80 y ya de los 90, mucho más difícil para interesarme o apasionarme por la participación política, y más bien me volqué a la enseñanza, la construcción de espacios académicos, fuera de la academia, revistas, con algunos amigos, Nicolás Casullo, Alejandro Kaufman, Matías Bruera, Gregorio Kaminsky. Hicimos una revista que todavía la tenemos, se llama Pensamiento de los Confines, donde los temas que nos importaban en aquellos años era revisar filosófica, política, teóricamente, la crisis civilizatoria de nuestra época. Y después ya hacia el final de los 90 tuvimos plena conciencia que era un momento en el que había una profunda crisis filosófica, política, teórica, que también abarcaba aquellas tradiciones que nos habían alimentado y de las que nos habíamos formado, ¿no? Que provenían en general de Europa. Y nos pareció que era importante un retorno hacia América Latina. Y ya en el cambio de siglo, ahí comenzó, primero como colectivo que sacábamos esta revista, y después creo cada uno de nosotros comenzó a volcar parte de lo escrito previamente en relación a todas estas temáticas, pero ya a la problemática de un país periférico, de América Latina, de la situación por la que veníamos atravesando, la crisis del 2001, y las cosas me parece que tuvieron un corte fundamental a partir de la llegada de Néstor Kirchner, y sobre todo de ese parteaguas que fue el 2008. Porque si bien en lo personal el gobierno de Kirchner me interesó, me entusiasmó, su discurso de asunción a la presidencia, sus políticas, las políticas de derechos humanos, el desendeudamiento, su latinoamericanismo, el gran entusiasmo, la gran travesía hacia el involucramiento político, comenzó con la crisis de la 125, con la formación de Carta Abierta, con el hecho de salir a discutir y a actuar políticamente en defensa de un proyecto que veíamos como amenazado por los poderes reales. Pero para mí siempre hubo como puentes de ida y vuelta, parte de lo mismo, lo que tiene que ver con la reflexión filosófica, estética, con la historia de las ideas, con ir a los años 20 europeos. Fíjate hoy que estamos discutiendo la emergencia de una extrema derecha, del neofascismo, Bolsonaro en Brasil, los neofascistas en Europa, y lo que significa jugar en espejo para entender mucho del presente a través de los tiempos de formación del fascismo histórico. Siempre hay vasos comunicantes. Pensar la modernidad es también pensar sus crisis, es pensar el universo de la técnica, es pensar las tecnologías de la comunicación, es pensar qué le pasó al capitalismo, qué le pasó a lo social, a las categorías claves del marxismo. Todo eso ya ha urgido también
por la dimensión política. Cuando la dimensión política ya no es simplemente un ejercicio de reflexión teórica o académica o más pausada, sino que se convierte en un compromiso, en un involucramiento, en una militancia, en una participación. Y eso es lo que pasó, es decir, de mirar críticamente la vida de la sociedad para analizarla con herramientas filosóficas a participar activamente en la disputa política. Ahí hay obviamente una novedad. Entonces, hay un nuevo modo de intervenir en el espacio público y de asumir ciertos compromisos que antes tenían otras características porque no eran directamente en ese plano políticos. De alguna manera uno a veces puede tener una mirada más crítica a la totalidad y ser tolerado, en cierto sentido, y cuando asume ciertos compromisos que parecen menos radicales, pero que son concretos en batallas que se están desarrollando en un momento determinado, termina siendo más revulsivo, quizá. Absolutamente, estás tocando un punto central. Uno puede quedarse en la academia, incluso en todo ese mundo paralelo, contracultural, en las tribus urbanas del mundo de la cultura, de la teoría crítica, y si no interviene en la disputa concreta de lo político, ser bien visto, jamás un insulto soez, cloacal en una red, ser reconocido, respetado en el mundo de la academia. Ahora, cuando asumís un compromiso, y sobre todo si ese compromiso tiene que ver con lo plebeyo, tiene que ver también con un involucramiento dentro de un horizonte político que lleva el nombre maldito del populismo, por ejemplo, inmediatamente ahí se produce otra cosa. Ahí la respetabilidad, los oropeles académicos y todo eso quedan en un segundo lugar y pasás a ser un fanático, un autoritario, un chorro que vive de la teta del Estado. Ahí aparecen los insultos más terribles. La zona prefascista, cloacal de la sociedad, son los comentarios de los lectores que aparecen en los grandes medios o en las redes sociales. La década de los 90 fue una década muy oscura, muy depredadora para las grandes ilusiones, una década contrautópica, de una profunda crisis de las tradiciones populares, de izquierda, de necesidad imperiosa de pensar muchas cosas de nuevo, de una cristalización de la derrota que en realidad venía de los años de la dictadura entre nosotros, pero una derrota planetaria, la derrota de toda una tradición que pensó que se podía transformar el mundo, la tradición de la revolución, que tuvo que ver, no porque la Unión Soviética fuera el mejor de los mundos posibles, pero el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la unipolaridad neoliberal pareció arrinconar las tradiciones populares, también las tradiciones nacional populares. Pensá que en los años 90 el peronismo de la mano de Menem transformó neoliberalmente a la Argentina, el APRA de la mano de Alan García hizo algo parecido en el Perú, Salinas de Gortari con el PRI en México, y así podríamos seguir. Los socialistas chilenos acompañaron la transición democrática manteniendo absolutamente las políticas económicas del pinochetismo. Es decir, la sensación era que la globalización se había devorado al pensamiento crítico, se había devorado a la posibilidad de imaginar otra alternativa para la sociedad. Y de repente la materialidad y la historia volvió a agitarse. Llegó Chávez, después Lula, entre nosotros Kirchner, y eso significó de nuevo la posibilidad del entusiasmo, la posibilidad de darnos cuenta de que era posible con otras características, ya no quizás bajo el paradigma de la revolución de la generación del 70, pero como vos decís, en un mundo unipolar, globalizado, de un capitalismo depredador que parecía haber ganado la eternidad, una oposición que parece menos que reformista, pero que lleva adelante la reconstrucción de una idea de Estado más distribucionista, de protección de los sectores más desposeídos,
que abre las compuertas para una visión latinoamericanista, se convierte de nuevo en el monstruo, se convierte de nuevo en el horror al que hay que combatir con todas las armas, los medios de comunicación, la justicia, lo que fuere. Entonces eso también en uno produce el efecto inversamente proporcional. A mayores los enemigos, más conciencia de lo importante de aquello que estamos defendiendo. Y por lo tanto también doblar la apuesta y el entusiasmo, que es clave. No hay una política genuina, transformadora, igualitarista sin entusiasmo. Y el entusiasmo requiere que haya cosas en juego. Si vos vivís en un momento de achatamiento, de aplanamiento, de derrota, en realidad lo que haces es resistir trabajosamente en tus pequeños espacios, con tu biblioteca, con tus amigos. Ahora, cuando la dimensión de la política reaparece como posibilidad cierta, y convengamos que algo tremendamente significativo sucedió en Sudamérica desde el principio del siglo XXI, y nos conmovió, y nos atravesó, y nos convocó, y eso a su vez le dio a la lengua política una potencia que había perdido en la década de los 90. Entonces, para muchos, implicó la posibilidad de juntar el universo de las reflexiones teóricas, filosóficas, políticas, con la práctica, con el compromiso, con el poner el cuerpo de alguna manera, ¿no? Sabiendo que la confrontación iba a ser muy dura, como lo es. Es una persecución tremenda, digamos, que implica cárcel, que implica persecuciones judiciales, que implica que una parte de la sociedad te odie profundamente. Hubo momentos en que costaba salir a la calle. Sabías que ibas a salir a la calle y te ibas a enfrentar con tipos que te insultaban. Sí, eso tiene que ver porque algo se ha tocado, algo esencial, de aquellos que pensaban que, como decía un amigo, pensaron que estábamos todos muertos, que ya nos habían ganado de una vez y para siempre y que ahora se podían dedicar tranquilamente a ser los amos del mundo. Y de repente, ¿no?, apareció lo que no tenía que aparecer.